En este día de la fecha, en el Instituto de Esperanza y Teatro, vamos a hacer una entrevista a la licenciada Suelen Wortel, que también es profesora en la carrera de teatro. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, después tenemos los nombres de las entrevistadas, que está Tania Lescano, Olmedo Naila y Agustina Bianca. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería: ¿a qué hechos reales hace referencia lo que se cuenta en la obra? En este caso vamos a hablar de la obra que fue Parquecita la Escondida. Si podría explicarlo más o menos en qué contexto se... ¿De qué se trata? Claro, la sí. Historia? Claro. Porque en realidad lo que pudimos ver es que hace referencia a un hecho real, pero no sabemos a cuál. Ajá. Bueno, la historia de esta obra es muy interesante porque mi hijo había ido a bailar una noche y se encuentra con una chica que le cuenta que esto fue ella y que era de la Escondida la chica y que la mandan a Paraguay. Y la madre vino a buscarla y ella no sabía. Entonces esa historia me impactó, ¿no? Porque fue adoptada, ¿no? Entonces no sé bien los detalles de la adoptación, realmente no sé ese detalle, pero era una historia de verdad. Entonces eso me impactó muchísimo y bueno, pero cómo, por ejemplo, cómo contás semejante situación, ¿no? El realismo no respondía a esto, ¿no? Porque sería un texto histórico, porque no es, el propósito no era una representación de algo histórico, ¿no? Entonces había que buscar una metáfora. Pero todas las obras, cuando uno escribe una obra, requieren mucha investigación, ¿no? Entonces, obviamente, tuve que leer, no pude leerlo todo porque me hizo mal nunca más, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy difícil leer ese texto, ¿no? Entonces, el proceso, como todo, ¿no? Es hacer, deshacer, buscar. Uno escribe desde la imagen, no es que se sienta y empieza de principio a fin, ¿no? Son cosas que aparecen, entonces vas después tejiendo, escuchándose, porque hay un trabajo interior, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Y esos personajes toman vida porque son reales para uno, son personas, ¿no? Entonces no son ajenos a la vida de uno. Y desde la última dictadura militar, históricamente hablando, ¿no? ¿Qué elementos le interesó incorporar al texto, digamos? ¿Qué elementos? Claro. Incorporado. Ajá. Bueno, obviamente tenés el dueño, ¿no? Y el dueño tiene botas, tiene fusta, ¿no? Entonces, su actitud, ¿no? Autoritario, es en sí simbólico. Claro, ya, ¿no? Da los indicios. Claro. Y también nosotros cuando leíamos el texto veíamos otros indicios tal vez un poco más sutiles, como por ejemplo cuando caen los cuerpos y pensamos que hacía referencia a los vuelos de la muerte. Claro. Sí, sí. Y lo que nos interesa saber es, ya que tenemos el privilegio de poder hablar con la autora del texto, el significado que para la autora tenía estos personajes que aparecen como marionetas. Ajá. Bueno, la marioneta aparece en el circo, ¿no? Y hay todo marionetas manipulado. Entonces estamos hablando de manipulación desde el cura, la madre y la niña, ¿no? Entonces no se sabe la verdad, nunca se sabe la verdad, ¿no?
Y otra, obviamente, no muy sutil ejemplo son las mujeres mancas. Eso también queríamos saber a qué se No, entonces, claro, porque es realidad, fue realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo contar eso? ¿No? Sí. Entonces, todo el proceso fue muy difícil, muy duro. Hay que entender que el teatro de la identidad tuvo una presencia, una incidencia muy importante para llegar al público en general, ¿no? Porque no había forma después del proceso, después del gobierno de Menem, hacer consciente la población en general de los hechos. Por supuesto, cuando empiezan con el tema de los bebés, allá se encuentra la manera, ¿no? En relación con el derecho del niño, todo eso suceso era una manera de poder encontrar un hueco como para condenar, para llegar a un juicio o revelar lo que estaba pasando, que la población tal vez no lo reconoció y quiso reconocerlo. Entonces, pero yo recuerdo porque en esta obra vino una madre de Plaza de Mayo para ver la obra, porque lo hicimos no solo en el Festival Provincial, pero también fuimos invitados al Teatro por la Identidad en Posadas, ¿no? Entonces, toda esa presencia de ella fue importante. Nos decía, ¿no? Que, por ejemplo, tenía que conseguir dinero, porque no había el apoyo que hay hoy en día para poner publicidad en la televisión, pero no alcanzaba, había cómo se llegara a la comunidad. Y bueno, fue a través del teatro. Se empezó todo un movimiento muy grande de teatro por la identidad y duró unos buenos años y tuvo mucho recogida. Entonces fue algo muy, muy importante. Después hubo teatro, danza por la identidad también. Sí. Entonces tuvo varios años de poder hacer ver la realidad. Y eran las obras en principio en Buenos Aires, creo, eran los martes, los jueves, no eran los días, por ejemplo, sábado y domingo, por las plazas de teatros grandes, ¿no? Entonces, pero trajo muchas personas. Entonces, el rol del teatro en revelar la realidad, la historia, ha sido muy importante. Sí, y cuando leíamos el texto y lo analizábamos, también nos preguntábamos acerca de la función del teatro en cuanto al compromiso social, cómo el autor y los actores tienen que tomar una postura cuando eligen escribir en su caso o actuar en el caso de los actores este tipo de textos, ¿no es cierto? Cómo el arte se vuelve un compromiso en ese caso. Claro, no es tal vez desde la cabeza la decisión, ¿no? Es del corazón. Por ejemplo, yo tengo una obra que se llama Medea del Paraná, que nunca fue estrenada, ¿no? Entonces tiene también una postura social, ¿no? Porque, bueno, es algo con lo cual a veces uno se identifica con situaciones así, ¿no? En general tengo monólogos, tengo obras, en general me identifico con situaciones de injusticia, por eso amo tanto a Boal, el teatro de lo oprimido, ¿no? Y hago teatro de calle, y hago teatro fuera, ¿no? Porque vamos a conversar, somos comunidad, ¿qué decimos a través de las artes? ¿No? Okay. Bien, bueno. Pasamos a la siguiente, que sería también todo lo que tiene que ver con teatro por la identidad ahora. Si este movimiento usted lo ve como independiente o es algo más oficial, digamos. Bueno, todo se va cambiando a través del tiempo, lo que fue en su principio, claro, lo que hoy en día... Al principio podía haber sido independiente, pero ahora es más... Claro, más establishment. Se expandió más. Claro, lo que pasa es que se ha alejado más, es otras generaciones que han alejado de la historia, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, el hecho que se siga haciendo es importante, sí, nunca hay que dejar de hacerlo, ¿no? Ahora, estamos transformando el concepto de identidad también, ¿no? Sí. En Argentina, con la ley de género
identidad, Sí, ya ahora cambió de es identidad. otra visión, digamos, Claro, de lo que entonces, se y tenía que antes. ustedes son Sí. otra generación, entonces obviamente todo va cambiando, nada es escrito Claro, por eso. Sí. en piedra. Y en la obra, porque está la parte donde comienza y termina también con el mismo texto, Claro. al principio y al final. ¿Cuáles son los personajes que diferencian esa época, digamos? O sea, ¿cuáles son los elementos? Porque es Se como que se diferencian. dan dos épocas distintas y queremos saber qué personajes por ahí están en tal época y qué personajes representan otra época distinta. Ajá. Bueno, la obra, después de haber estrenado la obra y hecho varias veces, siempre la gente venía a preguntarme qué pasaba después. Entonces, es como, son dos situaciones totalmente diferentes, pero sentí que continúa el hilo tiene conductor, una relación ¿no? muy cercana. ¿No? Entonces, sigue la opresión, Ujú. ¿no? Este texto de la madre, los niños, ¿no? Acá hay un ciclo, es una repetición. ¿Cambió la historia? ¿No cambió? ¿Las cosas siguen igual? ¿No? O sea, está abierto a interpretación de las personas que lo leen, pero hoy en día estamos con robo de bebés, ¿no? Entonces, cuando volví a mirar la obra antes que ustedes vinieran, ¿no? Ese texto de cuando uno va a tener un bebé, que la abuela está al lado del río, me sonó totalmente diferente en este momento que en aquel momento, ¿no? Porque con el movimiento feminista, las jóvenes muchas no quieren ser mamá, ¿no? Entonces, como es la mirada a esa escena hoy en día comparado con aquella época que era considerado normal, típico, sí, pero hoy en día hay otra mirada. Claro, una de las preguntas que se hacían las chicas es, en el contexto actual de los movimientos feministas, ¿qué mirada tenían esos personajes de mujeres, que en su mayoría son mujeres en la obra? Claro, estamos hablando de una abuela. Le puse aros y pulsera de oro. Porque cuando yo vine a Argentina había cosas que me llamaban la atención, ¿no? La mujer no usaba pantalones, porque yo llegué a Argentina, fui a vivir a San Peña, no voy a decir el año. Y solamente una jovencita usaba pantalones, entonces era común ver las mujeres con sus pulseras de oro, por supuesto en clase media, y su pañuelito, ¿no? Y sus aros, ¿no? Y por ejemplo, en cada aniversario por ahí les regalaba el marido. O sea, era todo una estructura patriarcado que era considerado normal, porque nosotros usamos en aquella época, no se usaba el término patriarcado porque ni se sabía lo que era, ¿no? Pero era un modelo de mujer argentina, ¿no? Del interior del Chaco en aquella época, que era ama de casa, ¿no? Por ahí era docente, pero era otra mirada. Entonces para mí esa abuela más bien representaba, la veía, y la actriz que hizo ese personaje era abuela, ya lamentablemente ha fallecido. Fantástica, fue fantástica. Para mí era lo mejor la obra verla a ella, porque cuando entraba al teatro, entra el circo. Claro. El circo no empieza bajo la luz, o sea, es todo el espacio escénico, todo ¿no? Entonces ella, mientras que se entraba, estaba todo oscuro y estaba ella bajo un haz de luz. Y tenía un bebé en brazos, ¿no? Un muñeco. Entonces con su pelo canoso, porque tenía cerca de los 70 años, ¿no? Y había trabajado en un momento como actriz, vino a vivir al Chaco de Córdoba porque estaban perseguidos ellos por el gobierno militar a Castelli. Venía el ejército, cada tanto el negocio de ellos en Castelli, una librería, y les desarmaba todo.
ellos se fueron de acuerdo porque el hijo mayor estaba participando en política, no sé qué cosa. Entonces, ese hijo con otros hijos, creo que tenían 5 hijos, fueron a vivir a Castelli. Uno después fue intendente de Castelli. Pero ella también tenía una historia, ¿no? Claro. La que hace madre, su marido estuvo preso 2 años durante el proceso. O sea, era un grupo de personas que tenía una relación con ese momento, porque lo vivieron, ¿no? Entonces había un deseo grande de poder estar en la obra, de participar, ¿no? Y fui bendecida, porque hoy en día conseguir tantos actores es prácticamente imposible, por eso se hace monólogo por todos lados. ¿No? Entonces, y por supuesto es otro momento, el teatro tiene otro código, otras miradas, es otra generación. Claro. Nosotros cuando estuvimos con la profesora Rocío Cóceres, que participó en otra obra suya, nos contaba de este texto en particular, que también era de Teatro por la Identidad, y ella situaba esta historia en el interior del Chaco y lo referenciaba con lo que había pasado, la persecución que habían sufrido en el interior del Chaco las ligas agrarias, pero usted me dice que no. No, porque no fue la historia de esta chica que le contó a mi hijo, que esto fue la historia de ella, ¿no? Que la madre vino a buscarlo en la Escondida, Chaco, sucede en el pueblo de la Escondida. Claro. O sea que sus apropiadores la habían llevado a vivir a la Escondida. Claro. También otra cosa que por ahí queríamos, que no está dentro de las preguntas escritas, pero sí lo vimos durante la hora de representación, por ejemplo, de los souvenirs con la cigüeña que tenía la bolsita en el pico. Que es medio macabra. Sí, ese tipo de cosas así muy, muy sutiles que por ahí son muy representativas por ahí. A qué tenían referencia siendo más concreto por ahí. Nosotros pensamos una cosa, pero la historia que usted quería contar era otra totalmente distinta. Claro. O lo de las madres mancas, por ejemplo. Nosotros interpretamos como que los militares le arrancaron a sus hijos, por ejemplo. No, las cortaron las manos a los cuerpos antes de tirarlos, porque no se les identifica en una época. Ok. ¿No? Sí. Es tremendo, es tremendo. Entonces, todo esto es macabro, ¿no? Y lo vivió mucha gente. Hay gente en resistencia que han sido torturados, presos, ¿no? Por eso que también en todo, ya cuando comienza la obra, que es como lo que lo interpretan como un circo, digamos, para apaciguar todo eso, porque nosotros empezamos a leer y era como todo había una malabarista que lo hacía todo como muy, muy divertido, pero después uno comenzaba a leer y tenía otra historia, digamos. Claro. Trataban como de cubrir todas esas situaciones. Claro. Después otra cosa que las chicas identificaron, no sé si fue intención de la autora, pero el tratamiento que se le da, rescatar el tratamiento que se le da a lo largo de la historia a los bebés, porque si nos remontamos ya a la muerte de los inocentes en la época de Jesucristo, y ahora lo veíamos lo que pasó con esta guerra de Hamás contra Israel, que también hace foco en la matanza de los niños. Entonces veíamos como una línea en la historia de la humanidad con respecto a los niños. Sí, es lo más doloroso, lo más doloroso. Exactamente, claro. Sí. Porque es contra el futuro, pensábamos nosotros. Sí, cuando uno va a una obra de teatro no espera algo así. Era, decía, Parquecito, Escondida, ¿no? Entonces ya aparentaba ser una cosa, pero a propósito fue hecho así. A
porque no había otra metáfora para trabajar para mí en ese momento, ¿no? Claro, y como decía la alumna también, esto de que los niños apropiados, los niños recuperados en un parquecito, en un circo, contar de alguna forma esto tan terrible que sucedió en la historia argentina. Sí. Porque si no llega al punto en el que es insoportable, ¿no es cierto? Claro. No se puede hablar más porque No, es insoportable. no, Es como leer el nunca más que usted decía. No, fue tremendo. No lo pude terminar. Tuve que mirar entre sección en sección, ¿no? Porque hay que recordar que mucha información fue oculta. Sí. Entonces, en esa época no tenía tantos años, nunca más, ¿no? Pero hoy en día se conoce mucho, está más abierto, es más, ¿no? Más distante, pero... Sí, pero a pesar de que pasaron los años, creo que el sí. horror Claro. siempre interpela y Claro. y llega a un punto en que es insoportable. Claro, sí, es muy doloroso. Entonces, por eso para mí mi actividad es educación para la paz y las artes. Claro. Entonces, educación para la paz es un cambio de actitud. Un cambio de actitud hacia uno mismo, hacia los demás, la manera en que nosotros vemos a la mujer en la historia y la manera en que resolvemos el conflicto, ¿no? Porque en realidad las guerras hacen los hombres y no la mujer. Y ninguna mujer educada va a permitir que un hijo muera en el campo de batalla. Así es. Lamentamos que este reportaje se dé en este contexto mundial, ¿no es cierto? En donde se recrudece otra vez los odios, la muerte. Hubiéramos querido hablar de cosas del pasado, pero lamentablemente podríamos hacerlo hoy a ese texto con este nuevo contexto y sería actual. Es una pena que el hombre no aprenda. Sí, es una situación mundial angustiante para todos, ¿no? Hay como un doble proceso de desintegración e integración. Nosotros vemos por un lado los tremendos avances que hay en la ciencia, en la tecnología. Está todo. Lo que pasa es que el corazón humano es la que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, yo considero que la humanidad tiene un gran destino y el rol de la juventud en ese destino es muy importante, ¿no? Entonces, la construcción de comunidad, de servir al otro, ¿no? La juventud tiene un rol importante en ese proceso, en su propio barrio, por ejemplo. Porque a lo largo la humanidad ha pasado, ¿no? Por etapas de salir del agua el hombre, caminar, forjar tribus, ciudades-estados, naciones, y en este momento decidió tener dolores de un parto muy duro, muy difícil, para parir una sociedad nueva. Y lo va a hacer décadas de tumultuosas, pero la humanidad está destinada a forjar otra civilización. Y estamos en uno donde todo está caduco. Todo está, bueno, ¿qué es la educación? ¿Qué es familia? ¿Qué son las artes? ¿No? Pero las artes permiten decir, ¿no? Es la voz. Entonces las artes tienen un rol tremendo en la sociedad, ¿no? Tanto para la transformación individual y social, porque son intrínsecos los dos, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar que no somos los únicos en el universo y están seguros en los otros planetas diciendo, bueno, ustedes todavía se matan. Exacto. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias.